Vamos a iniciar entonces el primer encuentro nacional de notarios de Región Ayacucho 2017. La primera exposición, tema: la responsabilidad civil de los profesionales, su tratamiento en el sistema jurídico peruano y su problemática. Expositor, doctor Manuel Valdivia Rodríguez, abogado y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en Derecho Civil y Comercial y doctorada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diversos artículos en publicaciones en revistas especializadas en materia jurídica como Actualidad Civil del Pacífico y Gaceta Civil y Procesal Civil de Gaceta Jurídica. Como dijimos, juez especializado civil de carrera de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Anteriormente se desempeñó como magistrado de primera instancia de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial OCMA y de la Corte Superior de Justicia de Lima. Demos un aplauso al doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, que inicia esta exposición. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación para este evento y poder compartir algunos conocimientos y alguna experiencia dentro del tratamiento en el sistema jurídico peruano y su problemática de lo que es la responsabilidad civil profesional. Vamos a esperar que un poquito nos ubique la data. Bueno, en primer lugar, si nos referimos a la responsabilidad civil de los profesionales, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Un profesional es aquella persona la cual tiene conocimientos, tiene estudios superiores a un periodo mayor a 5 años, el cual la sociedad le requiere una especialización y le requiere que éste sea responsable por la actividad profesional que va a desarrollar. Si nos ponemos, por ejemplo, a lo que es un médico, este concepto ha ido cambiando. Anteriormente se empleaba el médico cabecera, aquel médico del cual recurría a la familia, pero sin embargo esto ha ido variando, ha ido cambiando con el paso de los años y actualmente ya se habla de una prestación de servicio en el cual existe un contrato con ese médico para que brinde determinado servicio. El término de lo que es la profesión o profesional indica el ejercicio de una actividad, dando lugar a que se utilice la frase actividad profesional para designar la actuación de un determinado sujeto. El profesional que ostenta determinadas cualidades y competencias por esa especialización que les indico, la cual lo ha desarrollado con los estudios y especializaciones durante el paso de los años. Frente a esto, la responsabilidad puede darse para este profesional en el ámbito civil, penal y también administrativo disciplinario. En el supuesto caso de que desarrolle labores en una entidad pública en la cual se le puede generar ese tipo de procedimiento. El término profesión actualmente viene utilizado como un parámetro de valoración en cuanto a la sociedad, porque a este profesional se le exige, se le indica de que cumpla, por los conocimientos que tiene, con dar lo mejor de sí, emplear todos sus conocimientos para los fines para los cuales ha sido contratado el mismo. Si nos ponemos en algunos ejemplos de lo que es la valoración, nos podemos situar, por ejemplo, en el caso de los edictos matrimoniales, por ejemplo. Conforme a lo que contiene el artículo 250 del Código Civil, se tiene que indicar la profesión de la persona que va a contraer nupcias. Ahí viene la valoración por eso. Y en el ámbito social, por ejemplo, nos situamos en el ámbito en el cual, cuando van a contraer nupcias también, los padres de la novia preguntan de qué profesión es, en este caso, el novio, ¿no? Por esa valoración que se le da a la sociedad a lo que es la profesión. Entonces, nuestra legislación civil tiene algunos problemas en este punto. Ahí podemos ver el artículo 1762 y uno de los problemas es de que este articulado
es el único que aborda el tema relacionado a lo que es la responsabilidad civil profesional. No se aborda, en este caso, no hay un desarrollo sistemático en cuanto a lo que es la actividad profesional. Hubiera servido que hubiera existido una mejor regulación para establecerse, en este caso, una regulación contractual del profesional en cuanto a la actividad que desempeña. Por otro lado, tampoco se regula claramente lo que es el contrato de prestación de servicios profesionales en el Código Civil. Entonces, comenzando con este artículo 1762, que establece: si la prestación de servicio implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicio no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. ¿Esto a qué nos lleva? A que la actividad que puede desarrollar el médico, el abogado, el ingeniero o el notario tenga esta excepción, que tan solo sea los supuestos de dolo o culpa inexcusable en algunos casos. Por otro lado, también puede ser aplicado al ámbito de los profesionales y técnicos, conforme podemos desprender de la redacción de dicho articulado. Pero partamos en la pregunta que dice: ¿el profesional es una categoría sociológica en vías de extinción? La respuesta es de que, como empezamos con el aspecto valorativo, la sociedad le da una connotación a esto, pero no se encuentra en vías de extinción, porque viene siendo mayormente implementado y viene siendo mayormente aplicado, más que todo por el tema jurisprudencial, porque la profesionalidad es una de las características de la prestación, básicamente. Y la segunda pregunta: ¿la responsabilidad civil del profesional es contractual o extracontractual? Y eso nos va a servir la segunda diapositiva, que nos va a permitir ver una jurisprudencia en dicho sitio. Por favor, pasemos a la siguiente. Tenemos que tener en cuenta algo, por ejemplo, en relación a lo que es la prestación que brinda el profesional, de que se guía por determinados cánones, como por ejemplo una reglamentación, una habilitación previa conforme a la ley, una presunción de onerosidad, una autonomía técnica. También existe en este caso una sujeción a que ese profesional sea colegiado, y así también el sometimiento a las normas éticas y disciplinarias a las cuales se adhiere al momento de incorporarse al colegio profesional. En el caso de la jurisprudencia nacional, para efecto de determinar el ámbito contractual y extracontractual, se ha establecido que ambas vías no son opuestas. Si hablamos del aspecto contractual, estamos hablando de que se da un incumplimiento contractual parcial, tardío o defectuoso, básicamente por parte de ese profesional. Pero si hablamos del aspecto extracontractual, siguiendo el concepto que refería Lizardo Taboada, estamos hablando de la infracción al deber genérico de no causar daño a los demás. Aunque actualmente este concepto ya ha sido un poco dejado de lado, porque actualmente ya no se habla de esa infracción al deber jurídico genérico de no causar daño a los demás, por lo siguiente: si no, pongámonos en el caso, como decía el maestro Corsaro Italiano, en el caso de un crítico de arte, en el caso de un crítico culinario, los cuales en su actividad pueden decir que determinado libro es malo, determinado restaurante es malo, y en este sentido, esa actividad que desarrolla de criticar una obra o criticar un determinado restaurante es lícito. En este caso, esa actividad no infringiría el deber genérico de no causar daño a los demás. Por eso actualmente se habla de que la responsabilidad civil extracontractual viene a la infracción de la posición que tiene una persona. La posición en su ámbito social, en su ámbito personal o en su ámbito laboral. Es todo un concepto en el cual ya no tan solo podemos hablar de la infracción del deber genérico de no causar daño a los demás. Entonces, en ese concepto podríamos establecer que la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual para los profesionales en este caso. Porque ambas vías no son opuestas entre sí, como podemos leer ahí. El elemento daño, si utilizamos el elemento daño como centro de gravedad para este punto, a este problema, a pesar de no compartir una naturaleza semejante o un punto de confluencia entre las mismas, el elemento daño va a ser el determinante para podernos ubicar dentro de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Pasemos a la siguiente. Ahí podemos ver una jurisprudencia que aclara esto, que es la emitida en la casación 849 del año 96, la cual establece que ambas vías no son antagónicas, sino que muchas veces pueden presentarse de manera paralela, coexistiendo dentro de una situación global, produciéndose daños en distinta naturaleza, pero tienen su origen en una sola situación jurídica, como en este caso la relación contractual. Tenemos que tener en cuenta algo: si nos situamos en el ámbito contractual,
como extracontractual van a cambiar, en este caso, por ejemplo, va a cambiar la carga de la prueba, porque si hablamos del ámbito contractual, tenemos que tener en cuenta que la persona a la cual va a interponer la demanda tiene que acreditar el daño que se le ha causado. Pero si hablamos en el ámbito extracontractual, a aquella persona que se le imputa el daño, ella va a tener que acreditar que no causó daño al demandante del proceso. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta lo que son los plazos prescriptorios. Contractual, 10 años, extracontractual, 2 años. Por eso va a ser importante cómo definamos esto. Y también el otro concepto que si podemos leer ahí es el derecho de opción. Es aquel derecho el cual permite, en este caso a la persona que va a demandar, que elija la vía que va a presentar su demanda, si es contractual o extracontractual. Pero no podría de modo alguno escogerse ambas vías porque sería un contrasentido, ¿no? Básicamente por los aspectos que les he explicado. Pasemos a la siguiente. Ahí podemos ver también otra casación, que es la casación 189-2015, Lima, publicada el 30 de septiembre del año 2016 en relación al régimen de la responsabilidad civil aplicable. Acá se señaló lo siguiente: si la parte demandante ha deducido una acción para el resarcimiento del daño y esta ha sido fundada bajo el régimen de responsabilidad contra el régimen, el juez revisor no puede variar el régimen de responsabilidad civil a uno de tipo extracontractual. En estos casos no es aplicable el principio de iura non incuria, es decir, que el juez conoce el derecho y el juez no puede variar la vía contractual justamente por los aspectos que les he referido. El primer punto es de que si variaría la vía, afectaría el contradictorio básicamente de la parte demandada del profesional, si nos situamos en el ámbito médico, del nosocomio, del médico o del notario, del abogado, que pueda ser el profesional del cual es demandado. Entonces, no se puede variar de modo alguno. Ahora bien, vamos a hablar de algunos aspectos relevantes en torno a lo que es la responsabilidad civil médica, posteriormente del abogado, para culminar con lo que es el notario. Pasemos a la siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta algo. Existe la obligación tácita de seguridad, que se establece en la sentencia que podemos visualizar, que expedida por la tercera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el expediente 1615 del 2000, expedida el 20 de mayo del año 2000, que señala: se refirió el hecho de atribuir a la institución demandada el haber utilizado para una transfusión de sangre infectada con el virus SIDA y que por tal causa el demandante es ahora portador, engloba un supuesto de responsabilidad civil contractual. Continuamos con la siguiente diapositiva. Existe la obligación tácita de seguridad, la que no se agota en el acto material de la transfusión, sino que va más allá. No solo se obliga a realizar la transfusión, sino también a que dicha transfusión no sea la causa de un mal para el paciente. Ahí existe la obligación de seguridad. Les comento el caso. A una persona se le efectúa una transfusión sanguínea con sangre contaminada con SIDA. Posteriormente, el nosocomio alega, en este caso, bueno, podemos ver en la parte inferior, alega entre algunos aspectos de que le resultaba oneroso poder hacer las pruebas en cuanto al donador de esa sangre, pero todos sabemos de que existe un protocolo en cuanto a la donación de sangre, como por ejemplo que se le efectúen algunas preguntas a ese donador y si el médico, la persona tiene dudas, puede efectuarle algún tipo de examen. Como por ejemplo, una de esas consecuencias que puede observar es si tiene tatuajes. Si tiene tatuajes, no puede ser donador de sangre. En este aspecto, lo que se estableció es que existía la obligación de seguridad de ese nosocomio de evaluar este donador y la sangre que dejó para no generarse el daño que se produjo a la persona a la cual se le efectuó la transfusión de esa sangre contaminada. Pasemos a la siguiente. Y acá nos formulamos la siguiente pregunta, justo en relación a esa obligación de seguridad que tiene el nosocomio. ¿Quién tiene que asumir el denominado periodo de ventana? ¿A qué nos referimos con periodo de ventana? Es el periodo en el cual, por ejemplo, a la persona que se le hace la transfusión con sangre contaminada con SIDA, se va a desarrollar o evidenciar esa enfermedad. Este periodo de ventana se puede evaluar, se puede evidenciar con el paso de un tiempo prolongado. En el caso que les he comentado esa casación, la persona era un portador seropositivo, es decir, no desarrolló la enfermedad, pero sin embargo se estableció una indemnización porque quedaba incapacitado de por vida dada la transfusión de sangre contaminada. Entonces, ¿quién tiene que asumir el denominado periodo de ventana?
el denominado periodo de ventana, lo tiene que asumir el nosocomio, el hospital que efectuó esa transfusión. Como dice en la parte de la diapositiva, debe asumir la responsabilidad quien se encuentre en una mejor posición para asumir los costos de prevención de esos daños. Eso se denomina en doctrina el Chief Cost Avoidance, es decir, que es un criterio objetivo para reducir los costos que ocasiona la responsabilidad por el daño que lo tiene que asumir el nosocomio. Pero no debemos confundir con el dead pocket, que es todo lo contrario, que es un criterio objetivo, el cual indica que tiene que asumir la persona que tiene mejor posición económica. Entonces nos quedamos con el primer concepto. Pasemos a la siguiente. También en este tema tenemos que tener en cuenta en torno a la responsabilidad civil derivada por la atención médica en caso de emergencia, que en el artículo 3º de la Ley General de Salud, la 26842, en su primer párrafo establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud atención médica quirúrgica de emergencia cuando lo necesite, estando los establecimientos de salud sin excepción obligados a prestar esta atención mientras subsista el estado grave de riesgo para su vida y salud. Es decir, si una persona se le lleva a un hospital de salud, el hospital de salud tiene la obligación de darle atención de emergencia a esa persona, pese a que sea asegurado o no. Pasemos a la siguiente. Pero posteriormente ese establecimiento podrá pedir que se le pague los gastos médicos que ha incurrido para esa atención de emergencia. ¿Qué ocurriría si no se atiende en esa situación de emergencia? Incurriría en la responsabilidad civil y tendría que reparar los daños que se puedan producir a la salud de ese paciente que ha sido llevado en esa situación de emergencia. Tenemos que quedarnos con algo en relación a esto. En relación a este punto, los establecimientos de salud tienen la obligación de atender en casos de emergencia y el paciente, la persona que va a ser atendida, tiene que reembolsar esos gastos. Ahora bien, pasemos a la siguiente y vamos a ver un poco la responsabilidad civil del profesional médico, si es una responsabilidad subjetiva o es una responsabilidad objetiva. Empezamos con el médico en este tema que estoy compartiendo con ustedes, porque la responsabilidad civil médica es la primera que aparece en el ámbito histórico, es la primera que se conoce, que aparece en el ámbito histórico. Incluso la primera sentencia de responsabilidad civil profesional se generó en Francia en 1528, justamente por médicos los cuales tuvieron mala praxis y afectaron a la salud de sus pacientes. Por eso escogí este tema, porque es el que desarrolla, pero estas reglas pueden ser comunes en lo que son, en este caso, evaluar la vía procedimental, evaluar si es responsabilidad contractual o contractual, e incluso en lo que es responsabilidad subjetiva y objetiva. Vamos a aplicar este punto. El artículo 36 de la Ley General de Salud, la 26842, del 15 de julio del año 97, reconoce una responsabilidad subjetiva a los profesionales técnicos auxiliares en el campo de la salud. Son responsables por los daños y perjuicios que puedan ocasionar al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e impedito de sus actividades. Pero tenemos que tener en cuenta algo para determinar esa responsabilidad subjetiva o objetiva. El primer punto es determinar el tipo, si es una obligación de medios o es una obligación de resultados. Obligación de medios, ¿cuándo hablamos? Cuando hablamos que al profesional se le exige que ponga todo su conocimiento, ponga toda su sapiencia, toda su experiencia para buscar atender a esa persona que requiere sus servicios, en el caso del médico, a ese paciente y recuperar su salud. En este aspecto de la obligación de medios se señala de que es una responsabilidad subjetiva. Esta distinción que se hace, responsabilidad de medios y de resultados, proviene de la doctrina del derecho alemán. En cuanto a la responsabilidad de resultados, es todo lo contrario. Ahí podemos ver que se genera en cuanto a lo que es la cirugía estética, porque acá el profesional, al momento de establecer la relación contractual, garantiza un resultado de esa actividad que va a realizar, va a desarrollar. Y garantiza ese resultado objetivamente y de acuerdo a lo que se haya pactado entre las partes al celebrarse ese contrato. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la responsabilidad de medios es subjetiva y la responsabilidad de resultados es objetiva. Pasemos a la siguiente también en relación a este tema, que es el artículo 48 de la Ley General de Salud 26842, que establece lo siguiente: el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo
es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente derivado del ejercicio negligente, imprudente y perito de las actividades de los profesionales técnicos auxiliares que desempeñan con relación a la dependencia. En ese sentido, el profesional, inclusive toda la persona que le presta apoyo a ese médico para realizar el acto médico propiamente, son responsables por el ejercicio negligente, imprudente e imperito en el desempeño de sus actividades. Pero es exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente por no haber dispuesto o brindado los medios que hubieran evitado que ellos se produjeran. Acá hay una salvedad, una situación en la cual se podría romper ese nexo causal y evitar algún tipo de responsabilidad para ese médico o para los participantes en el acto médico. Pasemos a la siguiente. En dicho sentido, tenemos que tener en cuenta que se puede producir intervención de terceros, que puede ser contractual, situándonos en el artículo 1325, el cual establece que el deudor responde de los actos dolosos o culposos del tercero cuando se vale para ello, ¿no? Salvo pacto en contrario, que se hubiera pactado algún tipo de cláusula para evitar esta situación. Por otro lado, en el ámbito extracontractual se establece la responsabilidad solidaria entre el principal y el que actúa bajo sus órdenes, lo que se conoce en doctrina como responsabilidad vicaria, en la cual responde el empleador por la actividad que desarrolla su subordinado. En ese ámbito podemos verificar un poco las diferencias que existen en torno a lo que es la responsabilidad contractual y esta contractual. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver que también el profesional, de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, también se genera una relación de proveedor y en este caso usuario frente al servicio profesional que va a brindar. El artículo 4, el inciso segundo del título preliminar de la ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece que el proveedor, como vemos en el primer cuadro, es la persona natural o jurídica que fabrica, que de manera habitual elabora, manipula, condiciona, mezcla, envasa, almacena, prepara, expende o suministra bienes o presta servicio a los consumidores. En tanto, el servicio es cualquier actividad de prestación de servicio que se ofrece en el mercado a cambio de una retribución, inclusive la de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguridad y de los servicios profesionales. Se exceptúan de esto los servicios que se brindan bajo relación de dependencia. Es decir, podemos ver que también la responsabilidad profesional la podemos situar dentro de este ámbito de protección y defensa del consumidor. Existen sentencias que emitió la Sala de Indecopi en la cual ha sancionado a profesionales por la actividad profesional que han desarrollado. Básicamente es por casos de responsabilidad civil médica, pero también hay en otros ámbitos en los cuales no se ha cumplido, en este caso el proveedor, con brindar ese servicio ofrecido al usuario o al consumidor en los términos que se habían comprometido. Las notas distintivas del proveedor son, como se puede leer en la diapositiva, la habitualidad y el estatus de independencia. Pero tenemos que analizar algo, pasemos a la siguiente, que es la causalidad. La causalidad que nos va a permitir identificar, en este caso, la labor que desempeña el profesional para determinar si es sujeto o no a tener que indemnizar. En primer punto, la causalidad de los eventos puestos como fundamento del cálculo del daño. Básicamente la causalidad la tenemos que entender así, como los eventos puestos como fundamento para calcular un daño propiamente. El artículo 1985 del Código Civil establece que debe existir una causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Básicamente tiene que existir esa relación para poder existir la obligación de indemnizar. Pero tenemos que separar esto en dos ámbitos. Uno, de hecho, y dos, jurídica. Si hablamos del ámbito de hecho, es evaluar la causalidad de hecho o fáctica para proceder a la reconstrucción del hecho a los efectos de la imputación de la responsabilidad. Es reconstruir el hecho que ha generado ese daño para determinar la imputación y a título de lo que es responsable ese sujeto, ese profesional, propiamente de lo que estamos hablando, ¿no? Por otro lado, tendría que existir una coordinación entre el daño resarcible y, por otro lado, el sujeto responsable. Por eso podemos ver ahí la pregunta, ¿quién es el responsable?
En base a esa situación podemos establecer esa pregunta. Por otra parte, si hablamos del ámbito de la causalidad jurídica, tendríamos que determinar las consecuencias que puedan derivar de ese evento dañoso y qué responsable debe resarcir propiamente esto. El problema que puede existir acá es la delimitación del área del daño resarcible para efectos de la cuantificación posterior que se va a hacer a ese usuario, a esa persona que ha adquirido ese servicio de ese profesional. Pero pasemos a la siguiente, tenemos que tener en cuenta también el siguiente aspecto, que es el daño por pérdida de una oportunidad o una chance. En relación a este punto, la pérdida de una change solo contempla la lesión de daños patrimoniales. Tenemos que situarnos en esto. Pero sin embargo, en el ámbito del derecho comparado como España, se generó una situación que podemos ver ahí. El caso de un paciente que tuvo 2 ingresos hospitalarios y al cual no se le detectó el cáncer al pulmón que tenía, no obstante que la sintomatología era común a otras enfermedades. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condenó al Servicio Vasco de Salud a pagar una indemnización de 5 millones de pesetas, 30.050 euros, a los familiares de la víctima por cuanto debió realizar pruebas complementarias para descartar las posibles patologías y confirmar las que en realidad padecía. Hay infinidad de casos en los cuales se da esta situación, pero sin embargo no se resarcen. Yo les comento, por ejemplo, el caso de una paciente a la cual se le dejó una gasa después de una operación de una hernia y acudió en reiteradas oportunidades a ese nosocomio manifestando dolor, pero sin embargo tuvo que acudir a la opinión de otro profesional, el cual detectó que durante la operación se había quedado ese gasoma y posteriormente se le operó y tuvo que resarcir ese nosocomio en base a este concepto. Pasemos a la siguiente, que también es el caso en el cual una empleadora, adicionalmente que prestaba servicios de salud a sus empleados, por un error de diagnóstico, no detectó a tiempo el cáncer de la empleada que trabajaba para el mismo. El juzgado provisional especializado civil de Talara, por resolución 15 del 17 de febrero del 97, declaró improcedente la demanda. Pero ¿cuál fue el sustento de esto? El sustento fue que, si bien es cierto, la diligencia de exhibición fluye de la actora, fue asistida por el personal del departamento médico de la demandada. También es verdad que lo actuado aparece que esta última le ha proporcionado la atención que el caso requiere, pero esto no se puede establecer la responsabilidad a la demandada, cuya fecha de adquisición no se precisa en ninguna de las partes. En consecuencia, pasemos a la siguiente. En relación también a esta responsabilidad vicaria, se establece que no es la aplicación, en este pronunciamiento judicial, se establece que no es la aplicación del artículo 1981 del Código Civil, que establece que aquel que tenga a otro bajo sus órdenes es responsable por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo, no existiendo una relación de causa-efecto, es decir, que no una relación causa-efecto, es decir, una supuesta negligencia médica al emitir el diagnóstico. Estamos hablando acá básicamente del diagnóstico, pero sin embargo la judicatura en primera instancia no consideró que ese mal diagnóstico era relevante para poder indemnizar, ¿no? Pero sin embargo esto fue revocado, vamos a ver en la siguiente diapositiva, por la Sala Mixta de Sullana, la cual revocó esta sentencia basándose en el siguiente concepto que podemos ver ahí, que dentro de las obligaciones patronales, que era la relación que se había generado entre el trabajador con su empleador, se encuentra el servicio de salud que brinda Petróleos del Perú a sus trabajadores. Dentro de la vigencia de la relación laboral, la actora fue paciente de los servicios identificados, según se acredita con la historia clínica corriente, a Fojas, podemos ver las Fojas, pero por error de diagnóstico y de tratamiento se complicó su salud. Entonces, Petroperú, en base a eso, infringió el deber de solidaridad con su trabajadora, a quien debió ampararla, incluso le invitó a retirarse con incentivos del centro de trabajo. Entonces, pasemos a la siguiente. En torno al tema de la pérdida de una change, de una oportunidad, muchas veces se confunde con los conceptos de responsabilidad civil patrimonial, con daño emergente y lucro cesante. Pero sin embargo es una voz autónoma, tiene una connotación distinta. ¿Por qué? Porque
acá se evalúa básicamente el daño y la oportunidad que perdió esa persona afectada por ese daño que se le ha causado. Por eso vemos que es un tipo autónomo que puede presentarse daños a consecuencias tanto patrimoniales como subjetivos, pero esto va a ser materia de cuantificación y la doctrina casi es unánime en emplear la equidad. La equidad es un criterio el cual ha permitido que en base a ese concepto se pueda cuantificar el daño frente a supuestos en los cuales se pueda presentar no empleando la pérdida de una chain, sino empleando ese criterio de equidad. Por otro lado, también se sostiene en base a la pérdida de una chain que para poder acertar la subsistencia de la chain, de la oportunidad, es necesario que la posibilidad de realizar el resultado favorable se pueda concentrar en un porcentaje superior al 50% para que pues se pueda reclamar este tipo de resarcimiento. Y de otra manera faltaría la certeza del daño, o sea que exista una gran probabilidad del daño ocasionado. Por otra parte también, doctrina autorizada pone el ejemplo, por ejemplo, tenía el 20% de probabilidad de ganar un curso del cual ha sido abusivamente excluido. Una persona denuncia que ha sido abusivamente excluido de un curso y tenía la oportunidad de ganar esa beca de repente, una oportunidad de 20%. Entonces, dice, tendrá derecho al resarcimiento de un daño quien pueda ser calculado asumiendo como base el 20% de la ganancia neta que el excluido habría obtenido por el triunfo del curso. O sea, son criterios los cuales se tienen que considerar para efectos de tomarse en cuenta este tipo de concepto de responsabilidad civil. Ahora bien, pasemos al siguiente y vamos a ver algunas consideraciones de la carga probatoria para pasar a analizar la responsabilidad civil de los dos profesionales que les mencioné. Es importante tener en cuenta algo, que lo que les refería anteriormente, la carga de la prueba va a permitir que el nexo causal que le corresponde al paciente, es decir, establecer en este caso el daño causado propiamente con el hecho que ha generado ese daño. En la mayoría de los casos, la responsabilidad civil médica, que es lo que hemos venido hablando, el demandante se encuentra en una notoria situación de desventaja, eso es evidente. El médico tiene la historia clínica, el médico tiene en este caso todos los documentos los cuales han permitido establecer si ha existido o no esa mala praxis médica. Entonces, debería cambiarse un poco esa posición en torno a la carga probatoria, porque en el caso de la responsabilidad civil extracontractual, como les dije, el médico va a tener que acreditar que no ocasionó daño. Pero sin embargo, si estamos en una responsabilidad civil contractual, no se va a dar el mismo panorama. Entonces, ¿qué se podría aplicar siguiendo un poco el criterio doctrinario? Ya el Tribunal Constitucional se manifestó, ya la Corte Suprema también se ha manifestado, se podría aplicar las cargas dinámicas de la prueba, que permite que la prueba pueda ser presentada por aquella parte que esté en mejor posición de ofrecer la prueba al órgano jurisdiccional. Entonces, un aspecto importante para esto es acreditar los daños que se le han ocasionado en este caso el usuario, frente a la atención o el servicio que le ha brindado ese profesional. Ahora pasemos a la siguiente, que es la responsabilidad civil del abogado. Básicamente sustentado en el cumplimiento defectuoso de los servicios profesionales. Pasemos a la siguiente. Si consideramos al abogado, el abogado que presta en este caso un servicio defectuoso, por el incumplimiento de los servicios profesionales a los cuales se ha comprometido, también son fuentes de responsabilidad civil por el incumplimiento de las obligaciones a las cuales se comprometió con el cliente que lo contrató. Asimismo, si la actividad de este abogado se puede entender que causa daño a terceros, puede ser también fuente de responsabilidad civil extracontractual. Es decir, si esta actividad causa daños no necesariamente a su cliente, sino a otras personas dentro de la defensa, dentro del proceso judicial, también es responsable extracontractualmente por ese daño que se pueda causar. El abogado también puede tener responsabilidad objetiva si se vale de un dependiente, de repente un practicante o un procurador, y este causa daños por su accionar, sea por el incumplimiento de las obligaciones o por responsabilidad civil extracontractual. El abogado, básicamente, al ser un profesional en el cual confía a su cliente al llevarle su caso, su conflicto de intereses o su incertidumbre jurídica, o de repente en un ámbito penal, el abogado tiene que tener, en primer aspecto, tiene que encontrarse actualizado, tiene que elaborar adecuadamente los fundamentos de sus escritos o recursos que va a presentar para la defensa de esa persona, porque en caso contrario, si se demuestra y se determina que eso ha sido el hecho generado del daño, el hecho causante del daño, el hecho causante a la persona, al cliente que lo contrató, podría ser sujeto de responsabilidad civil. Pasemos a la siguiente. Tenemos que tener en cuenta que a nivel de
denominar responsabilidad civil contractual, hay que distinguir si el abogado se ha comprometido a una obligación de medios. Como lo dije anteriormente, si el abogado se ha comprometido a una obligación de medios, es decir, poner su máximo esfuerzo para lograr, en este caso, que el caso sea resuelto favorablemente a su cliente, pero es poco probable que un abogado se obligue contractualmente a una relación por resultados, porque en este caso no puede el abogado asegurar un resultado en cuanto a lo que va a obtener en base a la defensa que va a hacer. Hay casos, pero son pocos, en los cuales el abogado va a utilizar la obligación de resultados, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta algo, que estos aspectos también son fuente de responsabilidad civil frente al incumplimiento de la obligación o al resultado que se ha comprometido ese abogado. Asimismo, si su actividad puede entenderse como que causa daños a terceros, puede ser fuente de responsabilidad civil extracontractual. El abogado puede obtener responsabilidad objetiva. Por ejemplo, en el caso de que se vaya a un independiente, como les dije, un practicante o procurador, ahí tendría que el abogado responder por ese tercero que causa daños en su accionar. Pasemos a la siguiente. Antes de pasar al notario, tenemos que responder la pregunta que dice ahí. A nivel del abogado, tenemos que tener en cuenta que un abogado, por ejemplo, que presta una asesoría en el Poder Judicial o administrativa, ¿cuándo se configuraría la responsabilidad civil de este? Cuando, por ejemplo, hay algunos ejemplos que he citado, deja prescribir una pretensión, por ejemplo, no hace mayor actividad y prescribe la pretensión, y todos sabemos las consecuencias de una prescripción de una pretensión, que no se puede volver a intentar nuevamente. No ofrece las pruebas que le dio el patrocinado, oportunamente le dio las pruebas, pero no las ofrece en la etapa postulatoria del proceso, deja pasar los plazos en el proceso y principalmente no apela oportunamente. Con esto causa daño a su cliente porque pierde el proceso frente a la inactividad que realizó ese profesional. Y si tenemos las preguntas que vemos ahí, ¿el jura non incuria le libra de todo mal al abogado? Evidentemente no. Porque si bien es cierto, el jura non incuria es el principio en el cual el juez conoce el derecho, sin embargo, tanto el abogado como el juez conocen las normas y tienen la obligación de aplicarlas correctamente. Y eso no puede ser argumento o fundamento para que el abogado no pueda ser sujeto a una responsabilidad civil. La incompetencia del abogado no puede escudarse en ese principio totalmente, ¿no? Porque sería aplaudir o motivar ese tipo de conductas que podrían resultar hasta negligentes de los profesionales. Pasemos a la siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que es la responsabilidad civil del notario. Pasemos a la siguiente. En cuanto al notario, puede ser responsable tanto en el aspecto contractual, cuando celebra, por ejemplo, he puesto algunos ejemplos ahí, cuando se celebra un contrato con prestación de servicios profesionales. Ahí se puede identificar nítidamente que existiría una responsabilidad civil contractual. Pero hablamos de un ámbito extracontractual cuando, pretendiendo celebrar un contrato de escritura pública, una de las partes es la que contrata con el notario y la otra se vincula con este mediante una relación extracontractual. Es decir, no existe una relación obligacional, sino en base al contrato primigenio existe esta vinculación y estamos hablando de supuestos de que en esa actividad profesional se puedan causar daños. Un ejemplo que podemos ver ahí es el caso en el cual un título o valor carece de mérito ejecutivo por no haberse sido protestado por el notario con la formalidad de ley. Pero situándonos un poco a la ley, este fue un caso que se conoció, pero con el contexto de la ley de títulos o valores anterior, no la vigente, en la cual, como sabemos, existía toda una formalidad cuando el notario no verificaba, por ejemplo, la dirección del aceptante, y si éste no era conforme, tenía que remitir ese título o valor a la Cámara de Comercio para que procediera a formalizar el proceso. Pero si el notario no lo hizo, pues causó daño en este caso a la persona, al adquiriente de ese título o valor, porque no pudo efectuar el cobro de la suma incontenida. Es un ejemplo en esa situación. Pasemos a la siguiente. La responsabilidad civil también del notario puede asumir, si nos situamos en el ámbito anterior, porque actualmente se modificó esa norma, que es la ley del notariado, la anterior, porque vamos a comparar con la vigente, que es la 26002, ley de notariado del 26 de diciembre del 92, que ya fue derogado. Este marco normativo anterior que establecía que el notario dará fe de conocer a los comparecientes o de haberlos identificado.
Cuando el notario lo juzgue conveniente, exigirá al compareciente la intervención de testigos para que garanticen su identidad. El notario que diera fe de identidad a alguno de los comparecientes, inducido a error por la actuación maliciosa de los mismos o de las personas que incurran en la responsabilidad. Pero sin embargo, pasemos a la siguiente. Este marco normativo fue modificado por el decreto legislativo 1049, la ley de notariado del 25 de junio del año 2008, la cual establece como obligación del notario lo siguiente: el artículo 16, inciso primero, contar con una infraestructura tecnológica mínima que le permita la interconexión con su colegio de notarios, la informatización que facilite la prestación de servicios notariales de intercambio comercial nacional e internacional y de gobierno electrónico seguro. El artículo 55 de la misma ley establece que el notario dará fe de conocer a los otorgantes y o intervenciones o haberlos identificado. Es obligación del notario acceder a la base de datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil RENIEC y en aquellos lugares donde se encuentre con acceso a Internet y sea posible para la indicada entidad brindar el servicio de consultas en línea para la verificación de la identidad de los intervinientes mediante la verificación de imágenes, datos e identificación por comparación biométrica de huellas dactilares. Cuando el notario lo juzgue pertinente, exigirá otros documentos y o la intervención de testigos que garanticen una adecuada identificación. Este marco que varió actualmente exige que el notario tenga, para no incurrir en algún tipo de responsabilidad, tenga toda esa seguridad de verificar la identidad de los otorgantes de un acto que va a dar fe él mismo, pero existió un caso anterior en el cual aún no existía la normatividad que exigía que tenían que verificar a través de RENIEC, que fue el caso en el cual un notario celebró una escritura pública de hipoteca y la persona, uno de los contratantes, era casada y en su DNI aparecía como casada, pero sin embargo el notario público no requirió, celebró esta hipoteca sin que se haya convocado al esposo. El esposo posteriormente inició un proceso de responsabilidad civil contra ese notario justamente porque no verificó la identidad. Le debo decir como noticia favorable para todos los notarios presentes de que no existe jurisprudencia en la cual se haya declarado fundada una demanda de responsabilidad civil contra un notario. Existe en la judicatura aún esa orientación de que no se haya llegado a establecer claramente de una responsabilidad civil por otro notario. He buscado jurisprudencia, pero no hay en la cual se haya declarado fundada una demanda, sino todos los casos, como los que les estoy mencionando, son sentencias en las cuales se ha declarado infundada, básicamente considerando ese único aspecto de que si uno de los comparecientes ha inducido a error al notario, en este caso no existiría responsabilidad por parte del notario. Pasemos a la siguiente. Los notarios, como sabemos, son profesionales los cuales son elegidos mediante concurso público y han ganado esa función en base a la seriedad de ese concurso, y en la misma debe hacerse que conserven en este caso su ejercicio profesional y se le exige a ese notario como profesional que desempeñe su profesión, esta función pública con profesionalismo y el conocimiento que le ha dado todo ese ámbito de preparación para acceder al cargo de notario. Frente a ello, el notario es responsable civil y penalmente de los daños y perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a las partes o a terceros. Dentro del contexto se ubica el artículo 2.1 de la Ley 27.333 del 27 de julio del 2000, la cual complementa la Ley 26.662, la Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la regularización de edificaciones. ¿Qué establece este numeral? Precisa que la certificación y verificación de la documentación que se adjunta al formulario registral. Pasemos a la siguiente, que refiere que el artículo 5 de la Ley 27.157, que regula las edificaciones, procedimientos para la declaración de fábrica y el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común del 19 de julio del 99, es la constatación efectuada por el notario respecto de la existencia y de la legalidad de dicha documentación. Asimismo, esta norma señala que el notario no incurrirá en responsabilidad si induce a error debido a la actuación maliciosa de los interesados. Es decir, si los interesados actúan de manera maliciosa, el notario no sería responsable en caso de incurrir en algún tipo de error en la actividad que desarrolla, siempre y cuando haya tomado las medidas necesarias en el proceso
de verificación respecto a la legalidad de los documentos que se le han presentado para dicha actividad. Pasemos a la siguiente y con esto concluyo. Otro caso, ¿qué sucedería cuando un notario, en vez de protestar un pagaré por $7.561 americanos, lo hace por $75.000 americanos y como consecuencia de ello, el banco titular reporta al deudor a las centrales de riesgo? Evidentemente, en este panorama se generaría un daño, en este caso, a la persona a la cual se le ha reportado al Infocor. Y se tiene que considerar desde el tiempo que estuvo reportado al Infocor hasta que se hizo la corrección de esa información. Que por lo general, en el caso que pueden ver ahí del primer juzgado civil de Piura, transcurrió un periodo de 3 meses en el cual recién se le reportó a esa persona Infocor. Pero este caso, ¿por qué no fue acogido por la judicatura? No fue asumido por la judicatura porque consideró que el error fue subsanado. Pero sin embargo, como les digo, no se consideró ese periodo en el cual esa persona estuvo reportada, perdió crédito, perdió oportunidades laborales, entre otras. Y como les digo, no existe, no he podido encontrar yo de la investigación que he hecho pronunciamientos de la judicatura en las cuales ordenen indemnización por parte del notario. Entonces, para concluir lo que les estoy refiriendo, pasamos a la siguiente. Podemos establecer que todos los profesionales tienen una mayor exigencia en cuanto a la función que desempeñan por la condición que tienen de profesionales y por la exigencia que le da la sociedad a esos profesionales en la actividad que desempeñan. Entonces podemos ver de que la responsabilidad civil del profesional puede citarse en el ámbito contractual o extracontractual de acuerdo al derecho de opción de la persona, la cual se ha visto afectada por esa actividad profesional. Y finalmente va a depender de esto establecer lo que nos resulta más conveniente de acuerdo a ese derecho de opción para poder accionar. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.